Buenos días, compañeras, compañeros, profesor. Hoy nosotras con mis compañeras Daniela Vega, Sofía Vera y quien le está hablando Javiera Parra, vamos a hablar acerca de la salud mental en estudiantes universitarios durante la pandemia. Ahora viene la justificación. Bueno, a raíz de la actual pandemia y de las condiciones en las que nos hemos visto envueltos como sociedad debido al virus, no es tema ajeno que la salud mental se ha visto afectada. Y como Universidad Católica de la Santísima Concepción no es algo que esté alejado de nosotros. Aún así, no es algo realmente visibilizado ante la universidad, porque a pesar de impartirse talleres y charlas al respecto, su importancia no se ve reflejada a diario en la institución. Por lo que con este proyecto lo que buscamos es visibilizar el tema, demostrando que no es algo que esté alejado de nuestra realidad como estudiantes o como profesores de la universidad. La relevancia de este trabajo va ligado a que es preocupante ver cómo han aumentado los trastornos de ansiedad y mayoritariamente en mujeres, producto de lo que es el aislamiento social y el no poder estar en contacto físicamente con los suyos. La salud mental no es un tema menor y las autoridades deberían alarmarse al respecto. Incluso sería ideal que en los noticieros o programas con un alto alcance de público se hablase más de esto y se invitara a la población a preocuparse más y así crear conciencia de cómo esto ha afectado a la vida de todos, y no solo en el ámbito económico, que pareciera ser lo que más preocupa actualmente a nuestro gobierno. La originalidad se basa en que si se entra en Internet podemos ver muchos trabajos acerca de salud mental en distintas etapas de la vida, pero nosotras quisimos realizar uno no solo con compañeros de nuestra misma carrera, sino que con estudiantes de la misma carrera y universidad, pero de distintas ciudades, las que son en este caso Temuco y Concepción, que vendrían siendo la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Universidad Católica de Temuco. Estas ciudades que son distintas la una con la otra y sobre todo en cantidad de habitantes, buscando así poder ver si existe una diferencia en las realidades sociales, de salud y o económicas de los jóvenes que ingresan a pedagogía en inglés y si de la misma manera se han visto afectados de forma diferente respecto al mismo tema. Por último, la contingencia. Esto en la actualidad nos serviría no solo como visualización acerca de la salud mental, sino que también para apoyar a aquellos estudiantes que están pasando por algo que les haya afectado a esta, para que puedan ver que no se encuentran solos en esta situación, que hay más personas que pueden estar pasando por lo mismo o por cosas similares, y para que entiendan que no es algo anormal ni condenable y que no está mal buscar ayuda cuando se es necesario. Ahora vamos con el problema y la pregunta de investigación. El problema es, dada esta extensa pandemia y aislamiento social, se plantea la búsqueda del impacto de estas situaciones en la salud mental de los estudiantes de pedagogía en inglés de la UCSC y la UCT. La pregunta es, ¿qué factores han afectado a los estudiantes de pedagogía en inglés de la UCSC y la UCT en el contexto de pandemia? Los objetivos de esta investigación son, primero, el general, conocer cómo se ve afectada la salud mental en estudiantes de pedagogía en inglés de la UCSC y la UCT durante la pandemia, y conocer los efectos de la pandemia en la salud mental en estudiantes de pedagogía en inglés de la UCSC y la UCT. Los específicos son describir las desventajas y las ventajas de las clases online percibida por los estudiantes, identificar los diferentes contextos sociales de los estudiantes y finalmente comparar el estado de salud mental de los estudiantes antes y después de las clases online en el periodo académico 2019-2020. Marco referencial o estado del arte. El primer caso reportado de una neumonía típica se reportó en Wuhan, provincia de Hubei, de la República Popular China, el 30 de diciembre del 2019. Esto quiere decir que está hablando dónde, cómo y cuándo se reportó el primer caso de coronavirus en China. Ya para el 7 de enero del 2020 se identificó el síndrome severo respiratorio agudo coronavirus, conocido en la literatura como SARS-CoV-2. Al momento en que escribo, 24 de junio,
Según el Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, el COVID-19 ha sido identificado en 181 países o regiones, con 9.295.365 casos confirmados y ha causado 478.289 muertes. Para entender las razones y causas de este impacto negativo en la salud mental, tenemos que tener en cuenta los siguientes dos factores. Primero, el COVID ha tenido un efecto negativo enorme en el número de personas que han perdido su empleo. Este dato es importante porque hay una abundante literatura que apunta a una fuerte relación entre estar desempleado y declives en salud mental. En segundo lugar, está el impacto negativo del distanciamiento y la cuarentena social. Es muy probable que en ausencia de las relaciones interpersonales significativas, los trastornos de ansiedad y depresión surjan o empeoren. Asimismo, la cuarentena dificulta la disponibilidad de intervenciones psicoterapéuticas y de asesoramiento. En términos educativos, las instituciones se han visto en obligación de continuar con la formación de los estudiantes por medio del uso de tecnologías, impactando seriamente en el desarrollo educativo y socioemocional de los estudiantes. Anterior a esto, la vida universitaria era un periodo particularmente estresante y hoy en día los jóvenes deben acostumbrarse al nuevo contexto educativo y a la forma de aprendizaje online, exigida para evitar contagios durante la pandemia. Las investigaciones precedentes respecto a la temática de salud mental en estudiantes universitarios expuestos al COVID-19 describen que situaciones como los retrasos en las actividades académicas fueron identificados como factores de riesgo para el desarrollo de la ansiedad. Los síntomas que se han identificado con mayor medida ha sido el incremento de los síntomas de depresión, estrés y ansiedad. Investigaciones en estudiantes chinos indican que se han detectado sentimientos de miedo extremos y dificultades en la duración del sueño. Según extensa revisión de trabajos publicados desde 1982 a 2006, el joven universitario se encuentra en una etapa del ciclo vital compleja asociada a la resolución de tareas no comparables con otras épocas de la vida, en que la conjunción de características individuales y contextuales pueden facilitar estas conductas de riesgo. Podemos comprender mejor el surgimiento de problemas de salud mental en jóvenes, si además reconocemos que el contexto universitario puede desempeñar un rol en la generación de salud o enfermedad de sus estudiantes, imponiendo tareas, exigencias y desafíos propios de un sistema educativo muy diferente. Sería entonces esperable la emergencia de mayores problemas de salud o en trastornos mentales en universitarios. Estos planteamientos resultan congruentes con los hallazgos recogidos en universidades extranjeras y chilenas y que demuestran incidencias consistentemente altas en universitarios para diversos cuadros de salud mental. Entre ellos, los trastornos de ansiedad presentan una tasa cercana al 15%, siendo más frecuentes en mujeres que hombres, excepto de trastornos obsesivo-compulsivo y la fobia social, cuyas tasas son semejantes. La metodología que se implementará en este trabajo será cuantitativa, ya que se realizará una encuesta con el fin de recolectar la información que sea necesaria para esta investigación. Y se trabajará con los estudiantes de pedagogía en inglés de la UCSC y la UCT. Bueno, y como último, la reflexión y los resultados esperados. Como reflexión respecto al tema, es válido acotar que a pesar de ser algo de lo que se tiene muchísima información y de fácil acceso,
de forma gratuita incluso y además de la mano de profesionales del área, todavía sigue siendo un tema tabú, incluso para aquellas personas que viven a diario con problemas de salud mental y que se ven afectados en el área laboral, social o académica. No siempre estas personas se permiten a sí mismos aceptar esto y buscar ayuda, porque sigue siendo algo mal visto por la sociedad. Y basándonos en la justificación y los objetivos anteriormente planteados, es apropiado pensar que va a ser encontrada una diferencia negativa en la salud mental de los encuestados de antes y de después de la pandemia, como también diferencias más allá de la salud mental que podrían también influir en esta y además en las clases online.